Viernes 3 de marzo. Qué privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído ya es un texto conocido porque pertenece a lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Corresponde a los versículos del capítulo 5 y son los que prosiguen después de aquel espacio, de aquel relato muy hermoso de las bienaventuranzas del Señor. Ahora, es importante cómo en el Sermón de la Montaña el Señor Jesús les presenta las normas éticas y morales del reino de Dios y por consiguiente las normas que deben de cumplir los siervos, los hijos de Dios. Sobre el Sermón de la Montaña se ha escrito mucho y es porque nos presenta enseñanzas que hasta el día de hoy son pero tan importantes y siguen tan vigentes para nuestras vidas. Ahora, el Señor entonces les está exhortando, les está enseñando a sus discípulos, y veamos que ahora el Señor introduce un tema que es el tema de la ley, previo al versículo 20, que es donde hoy hemos iniciado la lectura. El Señor les aclara que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles total cumplimiento. Ante eso, pues Jesús ahora viene entonces a presentar el verdadero cumplimiento de la ley. Y cuando digo verdadero cumplimiento, porque escribas y fariseos, ellos enseñaban la ley. Recordemos que eran los fariseos los encargados de enseñarla en las sinagogas. Todos los sábados, todos los judíos mayores de 12 años tenían que estar reunidos en la sinagoga correspondiente. Y era ahí donde leían y estudiaban la ley de Dios, conocida también como la ley de Moisés. El punto es que los fariseos, quienes la enseñaban, hasta cierto punto la malinterpretaban. Y los escribas habían también agregado algunos puntos a la ley, al punto de que ellos mismos daban agregados a esa ley y daban una mala enseñanza. Por esa razón es que el Señor ahora viene y les va a presentar la verdadera aplicación de esa ley. Pero antes de hablar de la ley que hoy corresponde meditar, el Señor les exhorta a los discípulos y les dice: les aseguro que si su justicia no es mayor
que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Esta exhortación, hermanos, es muy fuerte, pues les está diciendo que ellos, como discípulos del Señor y como siervos del reino, no deben de conformarse a hacer lo que escribas y fariseos hacen o hacían. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Lo que ya hemos dicho. Ellos enseñaban la ley, pero aun cuando la enseñaban, pues la conocían a profundidad. Aun cuando la enseñaban, no la cumplían, no la vivían. Y si la vivían, lo hacían de una manera muy hipócrita, creyendo que debían de hacerlo ante la gente o para que la gente lo viera, pero no para poder hacerlo ante los ojos de Dios. Ahora el Señor le dice, si su justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Una de las cosas que Jesús criticó a escribas y fariseos fue la hipocresía, la cual hacía que ellos pusieran o de repente se esforzaran porque la gente los viera que ellos eran cumplidores de la ley. De hecho, en el capítulo 23 de este Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, estando en el templo, les va a gritar y les va a decir que su hipocresía era tanta que ellos parecían sepulcros blanqueados. Les va a decir de que ellos ensanchaban las filacterias, ellos les gustaba vestir con unos grandes ropajes con flecos para que la gente los viera. Ellos les gustaba rezar en las esquinas para que la gente pensara que ellos eran hombres de oración, hombres santos. Pero aun cuando hacían todo eso, lo hacían solo por apariencia. Y en su corazón había rencor, había odio, había maldad, había pecado. Ahora, esa doble vida, diríamos, o esa conducta, el Señor Jesús claramente la reprochó. Esa conducta, el Señor claramente les dijo a ellos que no era agradable a los ojos de Dios. Ahora, hermanos, ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, miren, si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que hacer mucho mejores que ellos. Porque si son igual a ellos, les dijo, les aseguro que no van a entrar en el reino de los cielos. Pero hermanos, esta exhortación también debe de ser hoy para nosotros. Debemos de reconocer que el Señor necesita, como le dijo a la samaritana, que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos de comprender verdaderamente cómo el Señor es tan santo que yo debo de servirle también en santidad. Debo de comprender que no debo de hacer las cosas santas solo por apariencia, porque en realidad yo puedo engañar tal vez a mi prójimo, puedo engañar tal vez a mi familia, pero no puedo engañar a Dios. Y ante esa verdad es importante que nosotros busquemos siempre estar en comunión con Dios. Debemos nosotros de reconocer que a Dios no lo vamos a engañar y que Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y aun cuando yo por apariencias haga las cosas, el Señor conoce mi mente, conoce mi corazón, conoce, porque para Él somos tan transparentes. En realidad es el mismo ser humano el que se engaña, ¿verdad? Nos engañamos a veces pensando que somos buenos y creemos que somos buenos ocultando nuestro pecado.
Pero cuando confesamos nuestros pecados, claramente nos dice la primera carta de Juan, fiel y justo es Dios para perdonarnos. Hoy entonces el Señor le dice, su justicia debe de ser mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, si los escribas ya ellos trataban o hacían su esfuerzo, les dice el Señor, ustedes deben de hacer el doble, porque de esa manera ustedes van a poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, veamos entonces cómo el Señor va a enseñar la verdadera aplicación de la ley. Y les dice, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás. Cuando Jesús dice se dijo a los antiguos, se refiere al momento cuando Dios proclamó la ley. Este mandamiento, ¿verdad? Lo tenemos allá en el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando el Señor dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Vea, esa fue la ley. Pero ahora viene el Señor y dice, pero yo les digo, y aquí hay algo bien importante, notemos la autoridad de Jesús, una autoridad tan profunda que la cual le permite a él incluso poder, hermanos, diríamos nosotros, corregir la ley. Una autoridad tan grande que le permite, si es posible, derogar y renovar esa ley. Porque veamos que dice, pero yo les digo, y aquí viene entonces la enseñanza que el Señor da. Todo el que se enoja con su hermano será llevado también ante el tribunal. También el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Veamos que se nos presentan acá 3 acciones que serán castigadas. Primero, el que se enoje con su hermano. Segundo, el que insulte a su hermano. Y tercero, el que desprecie a su hermano. Si usted se da cuenta, las 3 palabras o los 3 verbos van de una manera ascendente. Porque puede comenzar por un enojo, pero ese enojo lleva al insulto y el insulto lleva al desprecio. Ahora, aquí es donde vemos cómo el Señor pone al mismo nivel aquella persona que mata, a aquella persona que cae también en el insulto, en el enojo y en el desprecio. Pero ¿qué está entonces diciendo acá el Señor? Porque cualquier persona diría, mire, pero no es lo mismo que yo lo mate a que yo lo insulte. Físicamente sí no es lo mismo, pero en su corazón, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando una persona de repente se enoja con alguien? Esa persona obviamente entra en un momento de una emoción fuerte. Ahora, el enojo en realidad es una emoción del ser humano. No le voy a decir que no nos debemos de enojar, porque el enojo, hermanos, es algo que llega a nuestras vidas en todo momento. Recuerde, una de las cualidades de las personas o de los seres humanos es que tenemos emociones. Y las emociones son, por ejemplo, el enojo, la alegría, la tristeza, etcétera. Entonces, habrán cosas siempre que a usted le van a molestar. Y yo no le voy a decir, mire, usted no se debe de enojar por nada, porque eso es imposible. Porque el día que usted no tenga emociones, no se va a enojar por nada. Pero el día que usted no tenga emociones, ya tendrá que estar muerto. Entonces, ¿cuál es el pecado o qué es lo que Jesús está diciendo acá? El punto es que si usted se enoja, el apóstol Pablo lo ha aclarado en la carta a los Efesios cuando dice, enójense, pero no pequen.
Si usted se va a enojar, hermano o hermana, trate de controlar esa emoción. Que las emociones no lo controlen a usted. Que usted controle sus emociones. Para que de esa manera el enojo no le lleve al insulto. Y el insulto no le lleve al desprecio. O sea, es necesario que nosotros podamos saber en qué momento detenerme, en qué momento guardar silencio, en qué momento tener cuidado, porque puedo pasar una línea que será delicada, que será grave, que será peligrosa. El Señor dijo, el que se enoje con su hermano. Obviamente, ese enojo podrá llegar, pero claramente ha dicho Pablo, no se ponga el sol sobre su enojo. Ok, hoy por diversas razones usted se enojó. ¿Qué tiene que hacer? Hoy mismo busque la reconciliación. Y si usted hoy mismo busca la reconciliación, ahí no va a haber muerte. Ahí no va a haber en ningún momento pecado. Porque ahí rápido se ha resuelto el problema. Pero eso es lo que Jesús dijo, porque vea que dijo, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, vea, ahí dice la palabra, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve luego a presentar la ofrenda. Yo siempre cuando leo y predico sobre este tema, digo, a veces bromeando, digo, no se lleve la ofrenda porque es de Dios. Pero ¿qué está diciendo el Señor acá? Que yo debo de estar consciente cuando me presento ante el altar del Señor de mis errores, de mis pecados. O sea, no se vale que yo me voy a acercar al altar de Dios y yo voy a ignorar que en mi casa a veces soy un déspota. Voy a ignorar que probablemente aquellas personas que trabajan conmigo obviamente andan mal. O sea, no se vale eso. Por eso dijo el Señor, cuando vas a poner tu ofrenda, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. ¿Qué dijo el Señor? Deja la ofrenda, pero ve a reconciliarte. Ve a pedir perdón. Ve a perdonar. Ve a ponerte en paz con esa persona. ¿Y por qué Jesús enseñó esto? Porque la mejor ofrenda que el Señor espera es aquella que va de un corazón contrito y humillado. Es aquella que va de un corazón agradecido. Es aquella que va de un corazón que verdaderamente ha experimentado la misericordia de Dios. Porque de nada sirve, hermano, que usted presente su ofrenda si en su corazón hay odio, rencor, envidia, orgullo, altanería, soberbia, etcétera. ¿Por qué no sirve de nada? Porque esa ofrenda nomás fue para que me vieran los demás, pero de mi corazón no ha salido nada. Ahora, el Señor entonces nos exhorta a ser nosotros siempre pacificadores y evitar que se dé la violación de este mandamiento, no matarás. Vea que dijo el Señor, arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro, dijo, que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermano, es mejor pedir perdón que arrepentirnos de cuando ya hemos hecho algo malo. Es mejor a tiempo, como dice el texto de hoy, pronto arreglar las situaciones con nuestro adversario, antes que sea demasiado tarde, antes que el problema llegue. En otras palabras,
hoy que estamos en vida, pidamos perdón antes que muramos, ¿verdad? Porque cuando la persona muere, va ante el tribunal de Dios y ahí va a desear tener tiempo, va a desear haber tenido tiempo para pedir perdón. ¿Por qué no hacerlo hoy, hermano? Que Dios nos ha permitido un nuevo día y que podemos claramente reconocer que podemos perdonar y pedir perdón a quienes hemos ofendido. Por eso hoy podemos alegrarnos, porque este día es el día que actuó el Señor para mí. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él vino a mi vida en un día muy especial.